Déjà Vu es una cinta estadounidense de acción y ciencia ficción de 2006. La película se trata de un agente de la ATF que viaja en el tiempo para intentar evitar un atentado terrorista doméstico que tiene lugar en Nueva Orleans y salvar a una mujer de quien se enamora. El rodaje tuvo lugar en Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina y se estrenó en Estados Unidos y Canadá el 22 de noviembre de 2006. Recibió críticas dispares y recaudó $180 millones en todo el mundo frente a los 75 millones que costó su producción. Fue una de las películas más taquilleras de ese año. En Nueva Orleans, un transbordador que transportaba a mineros de la Marina estadounidense y a sus familias a través del río Mississippi con motivo del Mardi Gras explota y mata a 543 personas. El agente especial de la ATF, Doug Carlin, descubre indicios de una bomba colocada por un terrorista nacional y examina el cadáver de Claire Kuchever, aparentemente muerta en la explosión, pero encontrada en el río poco antes del momento de la misma. Al informar al padre de Claire y registrar su apartamento, Doug se entera de que ella llamó a su oficina de la ATF la mañana del atentado y determina que fue secuestrada y asesinada por el terrorista horas antes de la explosión. Impresionado por la capacidad deductiva de Doug, el agente especial del FBI, Paul Prisuarra, le invita a unirse a una nueva unidad gubernamental que investiga el atentado. Dirigido por el Dr. Alexander Denny, el equipo utiliza un programa de vigilancia llamado Blancanieves, que, según afirman, utiliza imágenes de satélite anteriores para formar una imagen triangulada de los acontecimientos ocurridos 4 días y medio antes. Convencido de que Claire es un eslabón vital, Doug observa sus grabaciones pasadas y es capaz de seguir la pista del que pronto será el terrorista cuando éste llama por un camión que ella tiene en venta. Deduciendo que Blancanieves es en realidad una ventana temporal, Doug convence al equipo para que envíe una nota a su yo del pasado con la hora y el lugar en que se encontrará el sospechoso. Su compañero Larry Minuti encuentra la nota en su lugar y resulta herido al intentar detener al sospechoso. Utilizando una unidad móvil, Blancanieves, Doug es capaz de seguir los movimientos del sospechoso en el pasado mientras huye a su escondite con Minuti herido y luego es testigo de su asesinato. En el presente, el terrorista es detenido después de que los sistemas de reconocimiento facial lo identifiquen como Carol Oerstentag, un patriota inestable al que se le deniega el alistamiento en el ejército. Confiesa haber matado a Minuti y a Claire, llevándose su camión para transportar la bomba y escenificando su muerte como una de las víctimas del transbordador. El gobierno cierra la investigación, pero Doug, convencido de que Blancanieves puede utilizarse para alterar la historia, convence a Denny para que le envíe de vuelta a la mañana del atentado para así poder salvar a Claire y evitar la explosión. Doug sobrevive al proceso al ser enviado de vuelta a la sala de urgencias de un hospital, donde los médicos consiguen reanimarle. Robando una ambulancia, llega al escondite a tiempo para impedir el asesinato de Claire, pero Oerstentag le dispara y huye con la bomba. Doug lleva a Claire a su apartamento para curar su herida, pero una sospechosa Claire le detiene a punta de pistola y llama a la ATF para confirmar su identidad. La llamada que recibió su oficina el día del atentado, él la convence de la verdad y parten juntos hacia el muelle del ferry. Doug sube al ferry con la intención de desactivar la bomba del camión de Claire, pero Oerstentag se da cuenta de que le han seguido y captura a Claire. Atándola al volante de su camión, se produce un tiroteo, pero Doug distrae a Oerstentag con la información de su futuro interrogatorio y Claire le embiste con el camión, lo que permite a Doug matarle de un disparo. Doug sube al camión para intentar liberar a Claire, pero la policía los rodea. Sin tiempo para desactivar la bomba, conducen el vehículo hasta el río, salvando a los pasajeros del ferry. Claire se libera nadando, pero Doug es incapaz de escapar del camión dañado y muere en la explosión submarina. Recogida por un barco de rescate, Claire, de luto, es abordada en el muelle por el Doug Carlin de su línea temporal actual. Aquí te dejo más contenido.
Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.